Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión pues vamos a analizar algunos índices bursátiles como son el IBEX 35, el Standard Poor's 500, veremos también el DAX, el Nasdaq, el FTSE británico y bueno, pues en pantalla tenemos la gráfica mensual del futuro del cobre en la cotización en Londres, donde pues en este gráfico mensual podéis observar la fuertísima caída que se produjo durante el pasado mes de junio y cómo ha comenzado julio, ¿no? Una situación bastante dramática la que está viviendo ahora mismo el cobre y que seguramente pues los que estáis más atentos a los mercados pues estaréis escuchando hablar pues de la evolución del cobre y su reflejo luego en la renta variable. Normalmente los periodos alcistas en el cobre vienen también cogidos de la mano de fuertes subidas o fuertes ascensos en la renta variable. La corrección que estamos viendo en los mercados de renta variable pues se ve muy reflejado obviamente también en lo que está pasando con el cobre, que es un indicador muy importante para medir un poco la evolución no solamente de la renta variable con respecto al cobre, cómo vaya evolucionando, uno irá evolucionando el otro, sino también cómo evolucionan las economías reales. Y bueno, pues la verdad es que el frenazo que se ha producido estas semanas, digamos, ha marcado un mínimo anual, pero también se ha parado una zona importante de soporte, esa zona de los 7.500 puntos, donde aquí ya veis a lo largo de 2017, final de 2017-2018, cómo hizo un techo y finalmente pues ese descenso que le llevó a perder los 4.500 puntos. Y justamente pues estamos viendo algo muy parecido, ha estado bastantes meses ahí frenado en la zona de los 10.500 y finalmente pues esa caída que la lleva por debajo de los 7.500. Pero manteniendo, como podéis observar, pues como ahí, voy a dibujar para que tengáis una clara idea, fijaros como de zona de soporte ha rebotado, ¿no? En gráfico semanal lo vais a ver mejor. Fijaros, ahí tenemos ese pequeño rebote que vamos a ver si aguanta bien. Vuelvo al gráfico mensual. Si hay alguna opción de que esto pueda impulsar pues un movimiento de rebote, lo cual obviamente vendría fenomenal a la renta variable y sobre todo cuando veáis algunas velitas interesantes en alguno de los índices que vamos a analizar, ¿no? Así que vamos a ver si este rebote va más o no. Obviamente la incertidumbre por el miedo a la recesión va a continuar. Aunque a ello hay que añadirle quizás quede en un segundo plano la presentación de resultados que comienza en Estados Unidos ya la próxima semana tendremos ya grandes entidades presentando resultados, entre ellos JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, BlackRock, United Health, es decir, que vamos a ver entre el jueves y el viernes próxima semana cómo ya el mercado empieza a moverse según los resultados de las grandes compañías norteamericanas, ¿no? Así que bueno, pues un añadido más a la volatilidad del mercado. Se habla mucho de la fortaleza del euro y de la debilidad del euro, por tanto, y cómo se intenta responsabilizar a Vladimir Putin. Esto es bastante divertido, sobre todo pues los que me seguís con cierta regularidad, porque ya el año pasado lo estuvimos hablando y precisamente el tema consistía en que el euro venía cayendo desde que empezó a hacer un techo. Lo podéis ver en el gráfico entre 2020 y prácticamente junio de 2021. Hay un techo, hay una zona de resistencia clarísima, esa zona que va de los 1,22 a 1,23 y como ya finalmente, pues el comienzo del segundo semestre del año pasado, empezamos ya a ver cómo de esa zona del 1,22 comienza su descenso. Es decir, que por aquella época, cuando comenzó todo este tránsito bajista que os estoy mostrando, señalando, aquí no había ningún conflicto en Ucrania. Lo que pasa es que aquí todos los males de Europa se los vamos a achacar a Vladimir Putin, es decir, se los vamos a achacar a Rusia, ¿eh? Esto pues viene muy bien para enmascarar por los errores de las políticas monetarias, tanto de bancos centrales, también a nivel político, los gobiernos de los diferentes países que forman parte de la Unión Europea. Y es que, fijaros, hay un libro que es bastante interesante, que me gustó mucho su lectura y que se la recomiendo a cualquiera que le quiera saber un poquito más sobre ese resquemor o ese supuesto miedo que se tiene hacia Rusia, que yo creo que es muy artificial y que se titula el libro Rusofobia, hacia una nueva guerra fría. Es un libro escrito en el 2016 donde
ya por aquel entonces, como bien he dicho, parte de su título dice hacia una nueva guerra fría. Estamos hablando 2016, ¿no? Con lo cual ya esto estaba todo escrito, todo el guión y lo que iba a pasar en Ucrania, sin olvidarnos que la zona de Donbass, territorio ucraniano, pero donde la mayoría de su población es de origen ruso, había un conflicto armado, había un conflicto armado que se remonta a 2015-2016, con lo cual, pues esto simplemente ha sido una continuación, la entrada de Rusia de lleno en un conflicto y que, bueno, yo creo que no se puede achacar de todos los males a Rusia, ¿no? También, pues bueno, pues como hemos visto el cobre y estamos viendo el euro, que bueno, pues buscando la paridad, pero es algo que también ya el año pasado pues en algunos vídeos pues también os lo mencionaba, ¿no? Que era pues algo que el mercado esperaba. El mercado estaba esperando ver esa paridad y que cada vez pues se aproxima más. De hecho, en la jornada de ayer viernes, 8 de julio, pues el euro llegó a caer, pues lo vemos hasta la zona de los, el mínimo fue 1,00710 dólares. Es increíble, ¿no? Es decir, muy cerquita de esa paridad, como podéis observar, y insisto, con un nuevo mínimo anual, que eso sí, nos deja una vela es una pauta de martillo, que vamos a ver si se produce ese rebote. Sería muy interesante de cara a lo que estamos viendo en el cobre, cómo empezamos a ver, vuelvo a gráfico mensual, pero donde veis cómo se está iniciando ese justamente frenazo, se ha producido en zona clave, como podéis observar, fijaros, esa zona de soporte y vamos a ver si esto da un rebote que podría beneficiar a la renta variable, ¿no? Vamos a ver. Ahí lo dejamos y veremos a ver lo que está haciendo. Pero aquí, simplemente con el euro, culpabilizar a Vladimir Putin, por favor, por favor. O el mercado ya estaba descontando un posible conflicto en el Donbass, ya en una guerra más seria de lo que ya había en ese momento, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar el cobre, el euro. También, pues el petróleo esta semana, pues llegaba a caer puntualmente por debajo de 100 dólares, ¿no? Cuando hay, pues por ahí, pues cierto banco de inversión norteamericano que dice que el petróleo podría alcanzar los 380 dólares. No quiero ni pensarlo porque a los precios actuales que cerraría el viernes sobre los 106 dólares, creo, lo estoy diciendo así un poco de cabeza, lo mismo estoy equivocado, un dólar arriba o un dólar abajo. Y bueno, cuesta un trabajo impresionante llenar tanque de combustible, ¿no? Y sobre todo los que tenemos coches así de pues de alta gama que consumen, consumen el combustible de una manera impresionante. Tengo que ir todas las semanas a llenar el tanque y se nota más, se nota, se nota. Si no quiero pensar, si a estos precios, si esto lo subimos hasta los 385 dólares el barril, pues madre mía, que no va a poder coger uno ni el coche, va a tener que ir en monopatín, ¿no? O andando o en burriquilla, como se hacía antiguamente. Así que vamos a ver la posibilidad de que el euro pueda rebotar, a ver si este martillo trae un poco de oxígeno al euro y lo vemos escalar hasta la zona de resistencia de los 1,0350 dólares. Ahora sí, nos vamos a ir ya a ver los índices. Vamos con el IBEX, gráfico de 240 minutos, equivale de 4 horas. Cerró pues en la jornada de ayer viernes los 8.100 puntos, ahí mantuvo ese nivel clave. Vamos a ver, porque de momento lo vemos muy débil. Ya sabéis que hace 2 semanas estuvimos viendo este gráfico del IBEX. Está dentro de un canal horizontal, como podéis ver. Sí que hubo aquí, como veis, una ruptura que también lo vamos a ver en gráfico diario. Pero veremos cómo en gráfico semanal no se llega a confirmar dicha ruptura. Con lo cual, pues haber entrado precipitadamente sin esperar la confirmación en cierre semanal, pues nos habría llevado a ahorrarnos un sustillo, ¿no? Abriendo posiciones cortas indebidas. Pero en principio, como estáis viendo, pues el movimiento lateral, para mí la clave estaría pues realmente no perder los 8.000 puntos. Si me voy a gráfico diario del IBEX, pues aquí está la clave, ahí está la clave. Sería muy bueno no volver a ver una ruptura por debajo de 8.000 puntos, porque el cántaro que mucho va a la fuente acaba rompiéndose. Aquí podéis ver perfectamente ese gráfico lateral, como durante 2 jornadas esta semana rompió esa zona cerrando por debajo de 8.000 puntos en cierre diario. No olvidemos que este tipo de movimiento lateral habitualmente, según nos dice la estadística, suele romper, lo más probable es que rompa a favor de la tendencia previa. ¿Cuál era la tendencia previa a ese rango lateral? Pues era una tendencia bajista, con lo cual lo más probable es abrir, que esto termine rompiendo a la baja y por tanto una opción para abrir cortos. De hecho, en este tipo de movimientos lo lógico, y sabiendo tenemos una tendencia previa bajista, es esperar rebotes hacia la resistencia para aquí abrir
aquí justamente en la resistencia de ese rango lateral abrir corto, ¿no? Con un stop loss pues siempre muy ceñido, bien puede ser un stop loss vinculado a un cierre de 1 hora, 2 horas, o un cierre diario, ¿no? Ese sería lo suyo, lo ideal, ¿no? Porque justamente aquí es donde tenemos que intentarlo, aquí es donde hay que intentarlo. Comprar no es cuestión de comprar aquí la zona de soporte, a no ser que, bueno, pues seamos grandes profesionales, sepamos manejarnos en agua turbia y lo que estaríamos haciendo, pues en principio es abrir soporte para cerrar en resistencia, ¿entendido? Y en resistencia abrir corto. Parece muy sencillo, pero sencillamente es muy complicado y solamente cuando tenemos un rango lateral que con el pasar de los días o semanas vemos que los niveles están muy claros, muy bien definidos, entonces cuando uno sí podría intentar aprovecharse. Por el momento lo mejor pues es estar fuera del mercado, insisto, nueva caída por debajo de 8.000 puntos, tendréis que empezar a pensar la posibilidad de que esto finalmente acabe rompiendo a la baja, ¿no? Solamente para mí posiciones largas, todo lo que sea por encima de 8.360 y si queremos utilizar de filtro, los 8.400 sería lo suyo, ahí me pondría yo largo ya buscando pues niveles de los 8.650, 8.700 puntos. En gráfico semanal pues vemos ahí justamente cómo no se confirmaba, no pierde los 8.000 puntos y de hecho aquí estamos viendo cómo en el medio plazo está oscilando tranquilamente en un canal bajista muy bien definido, a excepción de esta ruptura que tenemos aquí que estoy señalando, motivada pues obviamente por la sacudida del inicio del conflicto en Ucrania, ¿no? Como podéis ver, fijaros que intentan los bajistas romper esa zona, acercarse a la zona 8.000 puntos sin mucho éxito, ¿no? Donde pues vemos que como esa reacción, conforme se acerca el IBEX a los 8.000, rápidamente empiezan a tirarlo hacia arriba, ¿no? Aquí queda muy bien claro, muy definido, que la zona de compra son por encima 8.400, abril largo, y en principio la idea es una búsqueda en torno a 8.800, 9.000 puntos, buscando la resistencia del canal bajista. Gráfico mensual vemos que, bueno, pues tímidamente ha comenzado. Nos vamos al Standard & Poor's 500, gráfico de 120 minutos y donde, bueno, pues aquí pues lo más llamativo es cómo cerró la semana pasada y cómo se iniciaba. Bueno, pues la semana pasada teníamos aquí haciendo un mínimo en la zona de 3.730 puntos. Vemos un ligero rebote en este gráfico de 120 minutos que equivale a 2 horas. Vuelve a caer abajo y justamente ya el 5 de julio empezamos ya a ver cómo tras tocar esa zona 3740, como había ocurrido la semana pasada, final de semana pasada, nuevamente vuelve a subir. Sube, esta vela es la que confirma cerrar por encima de los 3.820 puntos y para arriba, como estáis viendo, haciendo pues una vuelta en V, como estáis viendo, y frenándose esa zona de los 3.910, 3.920, algo que ya ocurrió justamente en esta zona que estoy señalando durante la jornada que va del 24 al 27 de junio, con esta dilatación que vemos aquí para a continuación volver a caer, ¿no? Vamos a ver, para mí niveles clave ahora en un cortito plazo serían no perder los 3.880 puntos, primera señal de alarma, y por debajo de 3.870, pues está claro que a la vista se la van a llevar en principio hacia la zona de los 3.820, 3.810 puntos. En gráfico diario, lo más llamativo y ahí donde se ve realmente temor de la comunidad inversora son la cantidad de velas doji que nos encontramos. Ya de hecho en la jornada tenemos de martes, miércoles, jueves, viernes, lo que estamos viendo pues esos dojis, sus diferentes variantes, y sí que quizás pues bueno, lo único interesante es que ha aguantado recuperando el antiguo soporte perdido que había estado actuando como resistencia a los 3.880 puntos y que ahora mismo vuelve a transformarse en soporte. Pero para mí yo creo que mientras no veamos por encima de 3.950, yo creo que no podemos todavía respirar con cierta tranquilidad. Por encima de 3.950 es obvio porque tendríamos ya una secuencia de un mínimo. Este mínimo que tenemos aquí está todavía entre comillas o entre interrogantes, porque mientras no superemos los 3.950 no podemos confirmar que sea un mínimo ascendente. Hay que tener mucho cuidado, porque ahora mismo vamos de camino intentando buscar romper esa zona de 3.950 y si lo conseguimos tendríamos mínimo 1. Este ya, la zona 3.750, sería nuestro segundo mínimo ya confirmado. Tendríamos un máximo 1. Los 3.950, si lo superamos con
siguiente movimiento, vamos a ver si hay suerte y continúa ese movimiento al alza, romperíamos por encima de 3.950, con lo cual tendríamos un segundo máximo relativo ascendente y por tanto ya tendríamos un cambio de tendencia en el cortito plazo, aunque haría falta también confirmar con gráfico semanal, aunque con el gráfico semanal suele venir todo pues un poco más tardío y por tanto pues perderíamos gran parte del movimiento que se pudiera iniciar en el más estricto corto plazo, ¿no? Y a lo mejor cuando nos está dando señal ya en gráfico semanal, a lo mejor en gráfico diario, ya nos está diciendo que ahora es momento de recoger ganancias. Nos vamos a gráfico semanal, aquí vemos clarísimamente cómo lleva 2 semanitas aguantando en cierre semanal los 3.800 puntos. De hecho, fijaros que podríamos hablar de 3 semanas, porque esta semana que tenemos aquí, esta velita semanal, también comenzó con una apertura, como veis, bajista, alrededor de 3.700, pero cerró por encima de 3.800, ¿no? Con lo cual estamos viendo un intento por parte de los bajistas, a excepción de esta velita negra, que estoy señalando, que lo demás, como veis, incluso estas velitas que hay aquí, pues básicamente lo que hacen es aguantar esa zona de los 3.800. Tuvimos un primer susto importante, pero están intentando ahí desde las cuerdas un poco ir llevar hacia el centro del cuadrilátero un poco pues a los bajistas, ¿no? Arrinconándonos. En principio pues podríamos pensar si el rebote puede dar, sobre todo en gráfico diario, confirma ese cambio de tendencia, pues porque ya pasaríamos de hablar de un rebote a hablar de una tendencia alcista en el corto plazo. Si eso queda confirmado en gráfico diario y posteriormente ya empezamos a ver esa subida por encima de los 4.000 puntos, perdón, de los 3.900 puntos, ahí sí que podríamos empezar a pensar la posibilidad de que lo que ha comenzado como un rebote puede ir a buscar la zona de los 4.200. El gráfico mensual, pues bueno, pues vemos que ha comenzado bien, como estáis viendo la velita blanca. La FED, como ya mencioné hace 2 semanas, pues el peor escenario que tiene para el Standard Poor's, el peor escenario sería una caída en torno a los 2.400 puntos. Esperemos que eso no ocurra, pero bueno, lo dejé bien marcado aquí para que se viera, bueno, pues cuál es el escenario más catastrófico, el peor escenario entre todos los peores escenarios que pueda encontrarse el Standard Poor's. Desde el punto de vista de la FED sería esa caída en torno de 2.400 puntos para el Standard Poor's 500. Nos vamos al DAX, gráfico de 240 minutos, equivale a 4 horas, donde pues la verdad que esta semana pues ha trancado, arranca, pero ha conseguido pues un poquito pues rebotar y por tanto da un cierto respiro a los alcistas, ¿no? Lo vemos cerrando ahí los 13.015 puntos, pero ya no estamos aproximando una zona peligrosa, los 13.100 ahora mismo una zona muy complicada porque ha sido tanteada 1, 2, 3, 4 y vamos encaminados. Si conseguimos esa ruptura de los 13.100, podríamos pensar que este movimiento, este rebote iniciado de la zona de los 12.400 puntos, pueda tener una mayor progresión al alza buscando en principio los 13.500. Pero ahora mismo esos 13.100 hay que liquidarlos o si no hay cualquier duda nos puede llevar a dar nuevamente un paso atrás y es lo que no nos podemos permitir. Por debajo de 12.700 está claro que aquí ya no pintamos nada estando largo, Así que ese nivel hay que vigilarlo muy de cerca. En gráfico diario, bueno, pues ahí tenemos ese rebotito después de marcar justamente la semana pues un nuevo mínimo anual. Fijaros, un nuevo mínimo anual cae por debajo de los mínimos del mes de marzo y es que esta vez sí que tranquilamente ha tocado los 12.400 y ligeramente ha caído por debajo de dicha cota, ¿no? Con lo cual, pues de momento, pues estamos viendo nuevamente como los 12.400 se está iniciando un intento de rebote. Vamos a ver si esto empieza a tomar carrerilla y vamos avanzando, pues obviamente niveles 13.400, 13.600 puntos. En gráfico semanal, bueno, pues tenemos, como mencioné anteriormente, había que estar atento a las velitas que como os comentaba, y aquí tenemos un gráfico semanal, el DAX nos ha dejado un bonito martillo. No es que sea una pauta muy fiable, normalmente alrededor del 55% de las ocasiones funciona. Estaríamos hablando, por tanto, que un 45% de ocasiones pues acaba en un churro, ¿no? Y por tanto, perdonar, las pautas formadas por una sola vela son las menos fiables dentro de las velas japonesas. Sabéis que hay 3 grupos dentro de las velas japonesas. Están las que formadas por una sola vela, las que se forman por 2 velas y las que están formadas por 3. Las más fiables obviamente son aquellas patrones formados por 3 velas. Así que por tanto estamos ante un patrón que obviamente es como un poco tira una moneda al aire. Pues si nos sale cara, pues a lo mejor tenemos rebote, si nos sale cruz, pues el DAX se nos va a caer.
Eso sí, lo que tenemos muy claro es el nivel a vigilar, los 12.400 puntos, 12.400 perderlos, pues eso es una malísima noticia y esto pues puede conducirnos tranquilamente a buscar los 11.400, 11.600, que debería ser el paso siguiente dentro de la tendencia bajista en la cual está inmerso el DAX. Como veis, tenemos pendiente esos 12.062 puntos por un doble techo, como podéis ver, es formada las dos crestas en la zona de los 14.600 con confirmación por debajo de los 13.400 puntos. Vamos a ver lo que ocurre si este rebote puede buscar una continuidad en las próximas jornadas, en principio buscando, como vemos aquí, queda muy bien definido en gráfico semanal, los 13.600 puntos. En gráfico mensual, bueno, pues vemos como ya asoma nuevamente la cabecita por encima de ese nivel psicológico de los 13.000 puntos. Vamos a ver si este mes pues se espabila un poquito. Se habla mucho del mes de julio. Bueno, pues en su momento yo hice un trabajo de campo analizando el Standard Poor's los últimos 20-25 años y recordaréis que durante varios años lo está mencionando que tras analizarlo personalmente, no siguiéndome por lo que otros dicen, sino poniéndome yo a ver en gráficos si realmente era cierto, que el mes de julio pues es un mes donde pues evidentemente suele haber ganancia. No obstante, estamos en un año bastante complicado y poner la mano en el fuego me parece absurdo. Como siempre os digo, ya ha sido mi política en estos caminos, en estos casi 9 años que vamos, camino de 9 años que llevo en YouTube, pues siempre ir paso a paso. Yo, la gente que empieza a dar unos objetivos como si se fueran a autocumplir por arte de magia, siempre me ha parecido ridículo y lo importante pues es intentar adaptarnos al mercado, pero siempre siguiéndolo muy de cerca y nunca pues dando objetivos que muchas veces son bastante ridículos y otros pues la verdad es que tampoco merecen la pena desde el punto de vista de un analista, porque realmente pues tiene la rentabilidad de riesgo pues queda bastante cuestionada. Nos vamos al Nasdaq gráfico de 120 minutos, donde pues bueno, pues es equivalado ahora, donde lo vemos que aquí pues ha producido una vuelta en V, como podéis apreciar. Partíamos de esa zona de los 12.100, 12.200, se nos fue a hacer un suelo en la zona de 11.400 y nuevamente pues hemos visto como pues esta semana pues el rebotito ha llegado a nuevamente esa zona 12.100, 12.200, con lo cual pues estamos en una vuelta en V y ahora en esa zona que me ve gráfico diario, a ver si lo quito esto, en gráfico diario veamos que estamos en esa zona clave de los 12.200 puntos, que va a ser muy importante. Si rompemos esa zona de resistencia, mi idea, y mi idea a nivel personal, me voy a perdonar que voy a toser. Ay, perdonadme, esto del aire acondicionado me afecta un montón. Si rompemos los 12.200, para mí, mi idea, a ver si me deja y no tengo que estornudar, a ver si aguanto, es que vaya a buscar los... Voy a pausar el vídeo. Perdonad que he estado toda la noche con el aire acondicionado y ahora pues en las consecuencias, la tos. Como decía, una vez 12.200, si esto se puede romper al alza, si lo consigue el Nasdaq, vamos a buscar los 12.800, 13.000 puntos, que es la idea de trabajo en la cual estoy ahora mismo inmerso dentro del Nasdaq, que obviamente pues cuando estoy pensando en 12.800, 13.000 puntos porque estoy ya largo en el Nasdaq. Y de hecho es el único índice en el que estoy ahora mismo, porque tampoco estoy entrando muy fuerte, porque evidentemente ahora lo que interesa es asegurar que cuando dispare aciertes, ¿no? Ahora no consiste en disparar a lo loco, sino que hay que medir muy bien tus posiciones y en qué índices pues te vas a meter. Como si había un libro en inglés que se titulaba, así traducido al castellano, Haz trading sobre lo que veas. Y eso es fundamental. Si no lo ves, no entres. Ganas más dinero estando fuera que operar sin saber lo que estás haciendo, ¿no? O por querer adelantarte a posibles movimientos que luego posiblemente no se van a cumplir, ¿no? Así que vamos a ver lo que ocurre. Nos vamos a gráfico semanal. En gráfico semanal, pues la verdad que tenemos un sandwich alcista muy bonito. Mirad, tenemos una vela blanca. A continuación, vela negra. Y esta semana, vela blanca. Vamos a ver. Uy, cómo estoy.
Vamos a ver si intenta, sobre todo será importante a nivel psicológico que aguante los 12.000 puntos, y aquí lo tenemos en gráfico semanal, queda bien claro que ahora mismo si los 12.000 consigue dominarlos, que de hecho la semana pasada, pues fijaros, se fue abajo. Yo pensaba que podría tener continuación y buscar los 13.000 y sin embargo hubo un frenazo bastante importante, ¿no? Y esta semana volvemos nuevamente. Vamos a ver si hay tironcito y nos vamos a buscar los 13.000, pero importante sería no perder los 12.000. Perder los 11.000 puntos, pues bueno, pues la tendencia bajista de medio plazo, pues sí va a continuar, obviamente. Nos vamos a gráfico mensual simplemente para ver cómo ha comenzado bastante bien el Nasdaq. Vamos a ver lo que hace, a ver si hay un buen rebotito y aquí clarísimamente podemos ver esa zona clave de los 13.000 puntos. Nos vamos al FTSE británico, gráfico 240, que equivale a 4 horas, cerró la semana 7.196 puntos. Bueno, pues la verdad que la ha estado haciendo muy bien. Os acordaréis que trazamos un objetivo por ruptura, en caso de producirse aquí la ruptura con esta vela, rompía este rango lateral, que en gráfico diario queda más chulo quizás si se ve como un doble suelo, con objetivo 7.334, la verdad que lo consiguió fácilmente. ¿Y qué ocurre? Pues una de las tres opciones que suelo decir, fijaros, llega a los 7.334, a zona 7.360, poquito por encima y a continuación se da la vuelta. Siempre hay tres escenarios, que siempre os digo, cuando se confirma un patrón. Primero, que el patrón se confirme, pero inmediatamente se dé la vuelta. La hemos fastidiado. Dos, que el precio vaya a buscar el precio objetivo teórico, lo alcance, pero poquito después se da la vuelta. Cuidadito, cuidadito. Yo muchas veces digo que si queréis, lo recomendable, pues cierra el 50% de la posición cuando alcanza el precio objetivo teórico y dejas el otro 50% para ya trabajar según como quieras trabajar, ¿no? Si quieres dejarlo para que a ver si tiene una mayor aspiración al alza, dependiendo de ambición, un 2%, un 5%, eso ya dependiendo. Si estamos trabajando en renta variable, si estamos operando con índice, obviamente hay que no es lo mismo un 5% en un índice que un 5% en una acción, ¿no? Son cosas muy distintas. Pero bueno, más o menos para que se trabaje un poquito. Y el tercer escenario es que se supera ampliamente el objetivo. Imaginad que aquí tenemos 7.334, aquí se ha alcanzado, digamos, lo que sería esa segunda referencia que obtenemos después de una ruptura de un patrón chartista. Alcanza el objetivo y se da la vuelta. El tercero es que se hubiera roto los 7.360 y se pueda plantar alrededor de los 7.500 puntos. Eso sería un muy buen trade, ¿no? Pero evidentemente, pues eso como nunca lo sabemos ya toro pasado, desgraciadamente. Ojalá tuviéramos una bola de cristal. Así que bueno, lo interesante es que llega a 7.360, pero mirad dónde está la base clara. ¿Dónde está la zona importante de soporte del FTSE 100 británico? Está en la zona de los 7.000 puntos. Esa zona, 7.000, 7.020, si queréis. Esa zona de soporte es clave. Eso es lo que no hay que perder. De momento, ha estado esta semana jugueteando con la resistencia de los 7.173. De momento parece que la tienen más o menos controladilla. Vamos a ver lo que ocurre y a ver si esto puede tener continuidad siempre y cuando no pierda la zona 7.140, 7.120. La idea debería ser que fuese a buscar nuevamente la zona de los 7.360 puntos. Esa debe ser la idea. El gráfico diario, bueno, teníamos aquí, fijaros que trazamos justamente hace 2 semanas ese objetivo que aquí quedaba más bonito que el rango lateral, donde queda muy definido mínimo 1, mínimo 2 y entre ambos la cresta. Ahí la zona 7.193 con objetivo 7.373. Fijaros, aquí por ese doble suelo se quedó muy cerquita, pero no lo alcanzó, con lo cual pues se queda un poco con cara de idiota, ¿no? Porque puede pensar, bueno, un día puede fallar, un poco de descanso, aunque eso te pone nervioso, pero bueno, fijaros luego a continuación la fuerte caída, ¿no? Para buscar nuevamente, fijaros, la zona de soporte. Ahora mismo sí que lo llamativo es que lo que le está costando mucho trabajo es romper la zona de resistencia de los 7.220 puntos. Vamos a ver si eso se consigue y sobre todo lo daríamos por hecho, por conseguido, con un cierre diario por encima de los 7.250 y entonces ahí sí que podríamos volver a aspirar en principio una vuelta hacia la zona de los 7.350 por encima de dicha cota. Ahora sí que hay que ajustarlo en torno a niveles de los 7.500 puntos, que debería ser el segundo objetivo siempre al alza. En gráfico semanal, aquí sí que nos queda
que lo vemos todavía que no consigue doblegar esa zona de resistencia, se nos ha quedado ahí. Fijaros que ahora tenemos en la antigua directriz alcista, que ha funcionado muy bien como soporte dinámico, y como ahora mismo en las últimas semanas está actuando como resistencia dinámica, está frenando. Esto es puro análisis, y esto, aquellos que dudan muchas veces del análisis técnico deberían de analizar o al menos ponerse a mirar un gráfico y decir, y bueno, ¿y esto? ¿Las casualidades existen? Esto es que ya son muchas casualidades, ¿eh? Toque 1, toque 2, toque 3. Luego, aquí posteriormente, fijaros, tenemos 3 velitas estrellándose justamente con esa zona. Es verdad que tenemos la resistencia horizontal, tenemos la directriz alcista que está actuando ahora mismo como resistencia, una zona muy complicada de batir al alza, y que en principio pues aquí en gráfico semanal podríamos empezar un poco a respirar por encima de 7300, porque si lo conquistamos ahí en cierre semanal sí que hay opciones de una vuelta a esa zona de máximos históricos 7600, 7700. Nos vamos a gráfico mensual ya para terminar este vídeo, donde pues bueno, pues ligeramente ha comenzado bien, aunque recuperando, comenzando el mes con susto, el mes de julio, pero ahí ya lo tenemos el mes en positivo. Ahí queda mucho trabajo por delante, aunque esto es uno de los índices, dentro de que esté negativo, pero es de los índices más fuertes. De hecho, las pérdidas son prácticamente livianas, y una semana en condiciones se planta el FTSE 100 en 7600, 7700. Pero claro, hace falta una buena semana. Así que en principio, como estáis viendo aquí, bueno, pues en todo este gráfico hemos visto un buen comienzo en principio del mes de julio, pero veremos a ver cómo acaba. Así que un abrazo muy fuerte, que pasáis un buen fin de semana. Hasta pronto, chao.